imaginaos, y que creo que es de gran importancia porque, uno, vamos a estudiar un poco el tema del problema de las sustancias, en este caso específicamente el alcohol, y creo que últimamente también estás, Bernardo, estás Sí, con la incluyendo a la cocaína. gente con problemas de Y cocaína, la cocaína, sí. que parece ser que está de moda, y, no solo estudiar el problema personal, humano, social, económico, etcétera, etcétera, sino también ver la solución que propones para este problema del consumo. En Misión Ataraxia tenemos, digamos, la tradición de estudiar el problema en detalles, constatar cuáles son los hechos, los datos, estudiamos en profundidad el tema, pero después lo que nos importa es dar soluciones, porque está bien decir, bueno, tenemos un problema, Claro. vale, pero Sí, sí. habrá que hacer algo, habrá que ver a ver cómo lo arreglamos. Así que, bueno, pues quizá lo que podríamos empezar tratando es el problema del consumo de sustancias, ya sea alcohol o el porro, que ahora está Sí, a la orden del día, porque muchos de ellos están aceptados culturalmente. El alcohol está aceptado culturalmente, es legal, se puede comprar sí, alcohol sí. con los límites de edad, se puede comprar alcohol, se puede consumir alcohol. Mónica y yo estábamos hablando antes de ir en directo de que parece ser que un botellón se admite perfectamente en España, no aparecen los policías a arrestar los jóvenes que están por ahí tirados por el suelo totalmente borrachos. Me parece que es totalmente aceptable. Pues vale, ahí están todos borrachos y no pasa nada. O sea que son problemas que casi hay que tratar de traidores, son temas traidores porque los tenemos asumidos. Como dicen, bueno, un trago de vez en cuando, tampoco pasa nada. Sí, sí. Un porro de vez en cuando, no pasa nada. Y además no es adictivo, no es malo. No, espera un momentito. Vamos a estudiar el tema porque esto es serio, esto es muy serio. Así que empecemos hablando del problema. El problema, en este Bien. caso, el problema de la adicción al alcohol. Pues mira, yo empezaría por explicar que el consumo de alcohol, evidentemente, como tú estás comentando y como todos sabemos, es algo que tenemos integrada en nuestra cultura, prácticamente en todo el mundo, pero luego nosotros como españoles, hispanos o occidentales tenemos incluido el alcohol en nuestra vida cotidiana casi desde que nacemos, ¿no? Desde niños. Entonces, eso lleva a que se puede decir, hay un uso de bebidas alcohólicas que podría ser, digamos, de bajo riesgo, vamos a llamarlo así. Yo no me gusta nunca decir que hay un uso normal o razonable porque el alcohol es una sustancia tóxica que el cuerpo elimina inmediatamente en cuanto lo detecta y por lo tanto nunca se puede hablar de que un tóxico es bueno. Pero bueno, hay un cierto consumo de alcohol que puede llamarse social o muy moderado que no causa problemas. Más que puntualmente puede causar un problema en un momento dado, pero hay mucha gente que puede beber alcohol durante toda su vida sin que eso le perjudique. Luego hay otro nivel en el que estaría lo que podemos llamar el abuso. El abuso es cuando una persona bebe una cantidad mayor de la que su cuerpo puede gestionar sin poner en riesgo su salud, pero que no da evidencias de daño o de problemas de otro tipo, de comportamiento, etcétera, a lo mejor hasta pasados muchos años, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo sabe que el alcohol daña el hígado, ¿no? No es que sea solo el hígado el que se daña, pero un hígado para realmente tener un daño serio y profundo por el abuso de alcohol necesita 10, 15, 20 años de abuso continuado, ¿no? No por un día o por una semana se produce un efecto medible médicamente, ¿no? Entonces ahí tenemos el segundo nivel, ¿no? Tenemos el nivel del uso moderado, tenemos el nivel del abuso, que muchas veces es un abuso también cultural y social, ¿no? La gente lo da por bueno, lo da por normal. Y luego tenemos el salto a la dependencia o la adicción. La diferencia entre el abuso y la adicción está en que
cuando se genera la adicción, la persona empieza a perder la capacidad de autocontrolarse bebiendo. Tampoco es algo que se pierda de golpe, ni tampoco que se pierda al 100%, porque si se perdiera al 100% no habría posibilidad de recuperación. Esto es un tema que a mí a veces me gusta puntualizar, porque hay veces que se da el mensaje de que es que una persona alcohólica no puede controlar su bebida. No, no, eso no es verdad. O sea, una persona, por muy adicta que sea, puede estar un día sin beber, o 2 o 3, a veces una semana. Hoy día, de hecho, hay muchísimos pacientes que yo tengo que vienen a mi programa que son adictos de forma intermitente, que pasan 2 o 3 semanas haciendo una vida sana, deportistas, cuidan la alimentación, cuidan de todo, son a lo mejor hasta ejemplo para otros de vida sana, y luego tienen un lado oscuro que de vez en cuando aparece y que pasan 2 o 3 días con un descontrol absoluto de alcohol, cocaína y a veces otras cosas también, ¿no? Interesante. Entonces, insisto, la adicción también tiene muchas caras, tiene casi tantas caras como personas la sufren, ¿no? O sea, esto es como todas las enfermedades que se dice, no existen las enfermedades y no existen los enfermos, ¿no? Pues aquí es un poco lo mismo, no existen, la adicción no existe, existen personas con problemas de adicción, Sí, sí. y cada caso es diferente, aunque evidentemente hay unos rasgos más o menos generales. Y el rasgo principal que define la persona adicta es, digamos, la pérdida de libertad. A mí me gusta plantearlo así. La pérdida de libertad. Es decir, tú te pones a comer un plato de ensalada y tienes la conciencia subjetiva de que tienes plena libertad de tomar o no tomar, o de parar de comer cuando ya no te apetece, o de evitar cierta parte de la ensalada porque no te gusta o porque no te sienta bien. Ahí te sientes libre al 100%. La persona que no tiene problemas de adicción también siente esa misma libertad con el alcohol. Se puede tomar una cerveza, una copa de vino en una comida, en una reunión, en una celebración social, y no tiene ninguna sensación de necesidad o de impulso de tomarse otra y otra y otra. En cambio, la persona adicta sí siente esa sensación, ese impulso de, como que vulgarmente se dice que el cuerpo me lo pide, ¿no? Es verdad, porque el cuerpo nunca te va a pedir que le metas un tóxico. Pero bueno, hablando coloquialmente, la persona Sí, que... pero si estás enganchado, si tienes el mono, Sí, entonces el mono es el que te está pidiendo. Es decir, la sí, carencia de esa sustancia es la sí, que hace que el cuerpo te pida eso, porque hay un sí. desequilibrio. Bueno, pero ahí ya estamos en otro nivel. Ya estamos en la persona que tiene una adicción prolongada, que para el consumo y que tiene un síndrome de abstinencia. O ¿Vale? sea que Entonces, estás haciendo una distinción entre la falta de autocontrol, sí, la propensidad ¿eh? a hacer algo que sabes que no es bueno, sí, uh, y, 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 lo separas de lo que es la adicción química, digamos, a la sí, sustancia, que sí, entre una y otra, una, si no estás adicto todavía, sigues teniendo esta especie de propensidad o conato fácil, un gatillo engrasado para caer en ese sí, tipo de gratificación rápida, ¿sabes? De tener un cambio de eso, una inhibición, una tranquilización o lo que sea que hace el alcohol, mientras que le puedes añadir el problema a eso, decir, encima no solo tenías esta propensidad, pero encima ahora estás con el mono y ya, aunque no tuvieras la propensidad, te lo claro. estás haciendo igual. Claro, es que exactamente ese es ya, digamos, el nivel más avanzado de la adicción, ese ya es el nivel profesional, ¿no? Cuando ya hay síndrome de abstinencia, que normalmente se manifiesta, pues puede ser temblores de manos así por la mañana, puede ser una sensación de náusea, puede ser una sensación de inquietud interior, hay varios síntomas físicos objetivables de síndrome de abstinencia grave que evidentemente se alivian si la persona bebe alcohol, porque eso sí que ya es un desequilibrio químico, pero que se produce porque ya la adicción ha avanzado mucho y ha llegado al daño físico
Sí, sí. observable, pero antes de llegar a eso, hay personas que pueden ser adictas y no haber sufrido un síndrome de abstinencia como este en su vida. O sea que todos tenemos un grado diferente digamos, estar supeditados al mono, Sí. a la falta. O sea, Bueno, hay, algunos lo notan más que otros. sí, o una misma persona en diferentes fases. Mira, a veces me gusta comparar, poner ejemplos, ¿no? Y el ejemplo de la adicción, a lo mejor os echáis a reír con lo que voy a decir, pero no me importa. Ay. Se puede comparar con el embarazo. Me voy a explicar. Primero, o una mujer está embarazada o no lo está. Ahí no hay duda. O sí o no, ¿vale? Ujú. Lo mismo pasa con la adicción. O una persona es adicta o no es adicta. Eso también hay un sí o no, hay una línea roja que en un momento dado se cruza. Luego podemos hablar de ello más adelante. Pero no es lo mismo un embarazo de una semana que de 5 semanas, que de 14 semanas o que de estar a punto de dar a luz. Entonces, la adicción también va, por decirlo así, engordando y al final o en unas fases más avanzadas es donde aparecen esos síntomas físicos de abstinencia que pueden ser muy graves en algunas ocasiones y de los que vulgarmente se habla, el delirium tremens y estas cosas, que son cosas muy infrecuentes, pero en cambio las personas que están en un nivel inicial de ese embarazo, por decirlo así, pues sí que tienen otros síntomas que a veces no son físicamente tan tangibles, son más, el síntoma yo lo llamo principalmente la lucha interior. La lucha interior que tiene la persona consigo misma, porque por un lado sabe, por un lado, por decirlo así, le apetece seguir bebiendo y por otro lado sabe que eso le va a generar unas consecuencias que no quiere. Y entonces esa lucha interior de me tomo una copa o no me la tomo, bueno, me tomo una, pero luego no me tomo la segunda, cuando se va a tomar la segunda ya tiene menos fuerza para no tomarse la tercera. Y esa lucha interior, esa ansiedad y esa lucha interior básicamente, esa es muy anterior en muchas personas a los síntomas físicos de abstinencia, que yo he tenido pacientes con problemas serios de adicción que no han tenido nunca síndromes de abstinencia graves. Han tenido la típica resaca que puede haber tenido cualquiera que se haya pasado un fin de semana, un sábado, en una barbacoa, en una cena con unos amigos, ¿no? En cambio, sí que tienen esa lucha interior a veces a diario, ¿no? Aunque no beban, aunque esas personas que yo mencionaba antes, que pueden pasarse días sin beber o sin consumir cocaína o lo que sea, o ambas cosas que suelen estar muy ligadas, pues esas personas, aunque no beban, sí que puede que tengan en la cabeza casi constantemente el tema de beberé hoy, no beberé hoy, bueno, no hoy no, pero pues el sábado, verás el sábado, cuando llegue el sábado, están ya planificando, están con ese tema en la cabeza casi de una forma constante, ¿no? Aunque no consuman. Esto lo que pone de relieve sin ninguna duda es la complejidad del problema, que podríamos estar hablando de esto 5 horas, pero tenemos 1 hora. Sí, Así sí. que me gustaría tocar ahora otro tema que, de hecho, Valentín Spindler, que es un seguidor nuestro acérrimo y férreo, escribió un tema y te citó, te hizo una cita de algo que habías escrito en la que dices, parafraseo, que el que toma alcohol, más allá de lo que se consideraría normal, Razonable. un par de vasos de vino al día, Sí, uno con la comida y otro con la cena, está buscando apaciguar un dolor afectivo, un sufrimiento existencial que tiene probablemente mucho que ver con cómo crecieron, cómo lo trataron en la infancia, los traumas sí, en infancia, en la adolescencia, en la adultez, etcétera, etcétera. Todos problemas afectivos. Y entonces el alcohol se convierte en una especie de medicación legal barata para obviar sí, este problema afectivo, emocional, sí. psicológico, llamémoslo como sea. Bueno, a ver,
Eso yo creo que es cierto en algunos casos. No sabría decir en qué porcentaje de todas las personas que llegan a tener problemas con el alcohol ese elemento es relevante, pero no en todos los casos. Hay personas que se convierten en alcohólicas o en adictas al alcohol simplemente por la reiteración del consumo abusivo durante años, sin necesidad de que haya mayores eventos traumáticos que los que pueda tener cualquier persona normal de la vida. Es decir, un abuso continuado de alcohol durante años acaba generando adicción. Yo cuando empecé a trabajar hace un montón de años con este tema, la mayoría de mis pacientes eran obreros industriales que vivían en pequeños pueblos en el País Vasco y que tenían la costumbre de tomar vinos principalmente socialmente al salir del trabajo o antes del trabajo, según el horario del día, una costumbre que se llamaba y se sigue llamando, vamos, chiquiteo en el País Vasco. O ir de copas con los Sí, amigos. pero bueno, allí se llamaba chiquiteo, que es un chiquito, es un Chiquitos. vasito de vino pequeño y tal. Bueno, pues estas personas muy fácilmente se podían tomar 15 o 20 diariamente en un par de horas que se daban un paseo con los amigos, ¿no? Entonces, muchas de esas personas, no todos, pero algunas de esas personas, por ese consumo abusivo y reiterado a diario, y luego además algún día, pues después de comer una copa, y luego lo que comían en su casa, lo que tomaban en su casa y luego tal, pero todo, digamos, revestido de la vida social casi normal, sin hacer un uso, digamos, pseudoterapéutico del alcohol, esas personas podían acabar con una adicción muy fuerte, incluso del punto de vista químico que hablábamos antes, y yo no diría que esas personas están teniendo una respuesta emocional, o sea, no están bebiendo como una respuesta emocional para calmar un dolor interno, etcétera. Ahora bien, también es verdad que hay gente que sí, que ha tenido situaciones traumáticas en la infancia, situaciones de lo que sea, de abusos o de lo que sea, y que ese dolor interno descubren casualmente que el alcohol lo anestesia, cosa que es cierto, el alcohol anestesia el dolor durante un rato, luego te lo devuelve con intereses, pero lo anestesia durante un rato y a veces ese efecto anestésico de alivio de ese dolor pues es un generador de adicción muy rápido, pero eso no se aplica al 100% de las personas. Creo que es muy interesante esto que comentas, ¿no? Porque, o sea, como que igual socialmente, ¿no? Tenemos más esa idea de, bueno, por un lado la parte de ocio, de socialización, ¿no? Y cómo ahí interviene pues el alcohol o otras sustancias, ¿no? Dependiendo de la edad también de la persona, ¿no? Pero que sí que eso, ¿no? Que igualmente quizás tenemos también esa visión, ¿no? De que no sepa lidiar con sus emociones, no sabe lidiar con lo que es lo que le pasa y que recurre a esto, ¿no? Como pseudotratamiento, pero que creo que es muy interesante lo que tú revelas también de ese otro patrón, quizás que te has encontrado tanto, ¿no? De solo por el abuso, ¿no? Repetido a lo largo del tiempo, claro. Claro. Es que, bueno, perdona, ahora te dejo que me preguntes. Es que a mí me parece importante destacar esto, porque hoy día se está extendiendo mucho entre la gente que se dedica al tratamiento de adicciones, se está extendiendo mucho esta idea que no deja de ser, desde mi punto de vista, una teoría que yo no he visto refrendada científicamente en ninguna parte, ¿no? Esta teoría de que el adicto es porque tiene un trauma, es porque tiene un problema emocional grave y entonces la terapia tiene que ser muy larga, muy costosa y estar 3 meses o 6 meses o no sé cuánto tiempo en el centro porque tenemos que llegar al fondo de la cuestión de lo que le generó a esta persona el problema, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, eso, insisto, puede ser verdad en algunos casos. No digo que no, porque hay gente patrón. Pero yo creo que no es el patrón general mayoritario de las personas adictas. Este tema a mí me parece importantísimo porque lo que estamos viendo es que el problema del alcohol o el problema del consumo puede estar basado en diferentes raíces. Una de ellas puede ser el trauma afectivo. Otro puede ser la propensidad, la falta de autocontrol en algunas situaciones, sobre todo de estrés. Por ejemplo, cuando estamos estresados, pues me voy a fumar un cigarrillo. Sí.
como si no fuera a quitar el estrés, o me voy a tomar un whisky. Y el tema social es importantísimo. Y yo puedo ser un caso digno de relatar, así muy cortito. Sí, sí. Yo cuando era un joven jabato, yo era vendedor técnico comercial, era un viajante comercial. Sí. Y entonces estaba pues todo el día en la calle, todo el día con clientes o con colegas. Y estaba no hace falta decir la provincia, Sí. decir el pecado, pero no el pecador, pero el vino regaba como si saliera del grifo. No hace falta que digas la provincia, porque en todas las provincias de España pasa eso. Ok, da lo mismo, ¿no? Entonces yo, que era un joven vendedor, pues era típico, por la mañana se quedaba a desayunar con los clientes. Oye, vamos a desayunar. Íbamos a un bar, una tasca, y ahí pues el desayuno, que no era un desayuno de colacao, era pues eso, huevos fritos con chorizo y carne por todas partes, collejas, lo que fuera. Y ya con vino, por supuesto. Claro. Con vino. Y después, pues un cafecito, por supuesto. Y después del café, ¡pum! Una copita. Un coñac, un brandy o un sol y sombra. Sí, así, sí. para empezar. Ya engarzabas el día. Ibas a tal, hacías esto, lo otro, tal y tal. Oye, es que nos va a dar la hora de comer. ¡Hala! ¿Y qué se hacía? Chiqueteo. Claro. A tomar unos vinos. Vamos a tomar unos vinos. Se Claro. juntaba, pues eso, el jefe del negocio, el dueño, el director, el secretario, las mujeres nunca estaban ahí metidas. Sí. Eran todo de hombres, un problema de hombres. Y el vendedor, tal, y vamos, y venga, y una, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y 6 vinos. Sí. O no sé cuántos. Y ya llevas pispado ya bueno, pues ahora vamos a comer. Y se comía, y ¿qué se bebía con la comida? Vino. Claro. Y Y después una copita. Café, Sí. copa y puro. Toma Claro. ya. Sí, sí. La faria. O sea, sí, sí. eso era la cultura donde yo, como un chaval joven, yo tenía 20 y pocos años. O sea, no es subversivo este problema. Porque yo, si hubiera tenido algún trauma de infancia, que no lo tuve, tuve la gran suerte de crecer, pues eso, pobre, pero como no sabía que era pobre, pues era feliz. En una familia que no había problemas. Fíjate que mi padre, cuando ya fueron pasando los años, sí se vio un problema de alcohol. Demasiada propensidad a estar con los amiguetes y venir con 2 o 3 cervezas de más, y ya se notaba la tensión. Pero yo, si hubiera seguido en ese ambiente, claro, puedes estar prácticamente seguro, o podéis estar prácticamente seguros que yo habría terminado alcohólico perdido. pues es así, muy posible. sin quererlo ni mamarlo. Claro, o sea, Luis, es que justamente estás describiendo lo que yo decía al principio del perfil de mis pacientes, que todavía existen algunos así, pero sobre todo los que tenía al principio. Es que era eso exactamente. Si tú hubieras seguido esa rutina, solo por el hecho del abuso continuado, podría ser que hubieras llegado, no siempre, porque también aquí no hemos hablado, pero hay un factor genético. Estoy bastante seguro importante. que sí. Estoy bastante seguro que sí. Es muy Además, probable. El alcohol y el tabaco. Claro. O sea, total que, digamos, ya hemos hablado bastante bien del problema. Cuidado con eso, porque es un traidor muy subversivo. Así a lo tonto está jugando con fuego. Y con fuego, no importa que tengas quemadura de primer grado, segundo grado o tercer grado. Tienes quemadura. O sea que lo mejor es evitarlo. Y para evitarlo hay que tener conocimiento, hay que saber. Si yo hubiera sabido con 20 y tantos años, vaya macho, no vayas a decir porque, bueno, tómate un vino, pero no te tomes 7, pues entonces ya habría tenido una especie de inoculación, una vacuna, que el conocimiento es como una vacuna contra el problema. Bueno, pero ya hemos hablado lo suficientemente del problema, bueno, así, le hemos pasado un barniz por encima. A menos que, Mónica, tú tengas alguna pregunta adicional a enmarcar el problema del consumo, pues ahora nos gustaría hablar del maravilloso programa Victoria, que llevas décadas ofreciendo
y haciendo funcionar para que nos digas un poco sobre esa pequeña joya, esa maravilla Sí. que creo que es de gran interés para todos nuestros oyentes. Pues muchas gracias por esta oportunidad. Mira, el programa Victoria, aunque lleva 40 años funcionando y en cierto modo es ya mayorcito, por otra parte sigue siendo una auténtica novedad, en el sentido de que va totalmente contracorriente de lo que habitualmente se encuentra uno como oferta terapéutica. Hoy día las ofertas terapéuticas casi todas son del estilo de lo que he mencionado antes, centros de desintoxicación con estancias muy largas, con personas de todo tipo mezcladas en el mismo centro, es decir, de todo tipo, quiere decir, con todo tipo de consumos, con todo tipo de edades y con todo tipo de momento de la terapia, es decir, que tú entras en un centro hoy y te encuentras con gente que lleva una semana, otro que lleva un mes, otro que lleva 3 meses y otro que ya ha recaído y ha vuelto otra vez. Entonces, casi todos los centros son así, los que son de centros de ingreso. Luego hay algunos centros más medicalizados que están especializados en lo que es la desintoxicación física puramente, cuando llega una persona con un síndrome de abstinencia grave y fuerte y necesita sobre todo tratamiento médico y farmacológico para paliar ese síndrome de abstinencia. Y luego tenemos lo que podríamos llamar los grupos de autoayuda, que básicamente son de dos tipos: alcohólicos anónimos, que hay por todo el mundo, y alcohólicos rehabilitados, que sobre todo hay en España, yo no sé si hay en otros sitios. No son lo mismo, comparten algunas cosas, pero son diferentes, ¿no? Entonces, bueno, el programa Victoria va totalmente aparte de todo eso, en cuanto a concepción filosófica, digamos, del problema y del abordaje y de la solución, ¿no? Nosotros hacemos primero un abordaje desde el punto de vista que he planteado yo antes, de que la persona adicta está perdiendo la libertad, pero no la ha perdido del todo. Es decir, a mí me parece antiterapéutico plantear que una persona adicta ha perdido completamente la capacidad de autocontrol, porque es antiterapéutico, porque decir eso es decir, tú nunca te vas a recuperar, ¿no? Si has perdido... Es como lo dicen a los locos, ¿no? Es para toda la vida. Claro. Estás esquizofrénico para toda la vida. Tienes manía depresiva o sí, para toda la vida. Claro, pero eso de para toda la vida, a mí me gusta enfocarlo de otra manera. Es decir, evidentemente la adicción es algo que cuando se adquiere se queda de forma permanente en la persona. Pero yo prefiero compararlo a la miopía, ¿vale? Bueno, hoy día la miopía se puede operar, pero vamos a olvidarnos de la cirugía, ¿no? La miopía, una persona miope, bueno, yo no sé qué te pasa a ti en los ojos, Luis, y tú que eres el único que lleva gafas aquí ahora mismo, ¿no? Pero yo soy corto de brazo. Yo no tengo problema con la vista, soy corto de brazo. Vale. Bueno, entonces, la persona que tiene un problema de visión, de ajuste fino de la visión, miope o hipermétrope o lo que sea, si se pone las gafas ve bien y no tiene ningún problema, se convierte en una persona normal, por decirlo así, ni mejor ni peor que otro, ¿no? Bueno, la persona que tiene un problema con el alcohol, si no bebe, también se convierte en una persona normal, ni mejor ni peor que otro. Seguirá teniendo sus virtudes, sus defectos y sus cualidades como cualquier persona. Pero el alcoholismo, la adicción, no le afecta. Si no bebes, no te afecta. Lo mismo que la miopía, si te pones las gafas, no te afecta. ¿Ha desaparecido la miopía porque te pongas las gafas? No, sigue estando ahí, pero no te afecta, no influye en tu vida. No tiene ningún poder sobre ti. Mientras te pongas las gafas, la miopía no tiene ningún poder sobre ti. La adicción al alcohol tampoco tiene ningún poder sobre ti si tú no bebes o no te metes cocaína o lo que sea que consumes, ¿no? Entonces, este asunto me parece muy relevante a la hora de plantearlo, porque si partimos de la base, como se dice en algunas ocasiones de una forma, desde mi punto de vista, un poco extremista, el alcoholismo es una enfermedad incurable, progresiva y potencialmente letal de la que no te vas a librar el resto de tu vida, es como ponerle una losa a la persona en la espalda y decirle, bueno, tú es que estás condenado, pero es que además estás condenado a seguir teniendo recaídas, porque como eres un enfermo... ¿Estás convencido? ¿Estás convencido? Es normal que tengas recaídas porque estás enfermo. Entonces, claro, yo ese planteamiento le veo
bien intencionados, sin duda, que los que lo manejan y lo desarrollan y muchas veces te hablan desde muchos años de experiencia personal de abstinencia con ese planteamiento en la cabeza, yo no tengo nada que discutirles en ese sentido. Pero en términos generales, filosóficos del tratamiento de adicciones, yo creo que es contraproducente plantear las cosas así. Sí que es verdad que el alcoholismo, la adicción es una enfermedad, si lo comparamos como alternativa con un vicio. Pero es que tampoco todas las enfermedades son iguales. Ya he puesto un ejemplo, la miopía es una enfermedad, bueno, es un tema de salud que te trata el oculista, que es un médico, por lo tanto, digamos, entra al campo de la enfermedad. Ahora, no tiene nada que ver con una infección o con una degeneración ósea por la edad, o sea, son distintos tipos de enfermedades, por eso insisto, no hay enfermedades sino enfermos, y la adicción es un problema que se puede superar. Cualquier persona adicta puede parar de consumir. Un día, 2 días. A veces necesita ayuda, en un caso extremo puede necesitar ayuda de médica o farmacológica para parar unos días, de acuerdo. Pero ahora la cuestión, y ahí es donde entra el programa Victoria, la cuestión no es parar de consumir. La cuestión es aprender a vivir sin alcohol y sin adicciones. Y aprender a vivir sin alcohol y sin adicciones es aprender a desmontar las trampas mentales que se han generado en el cerebro del adicto por los años de consumo desordenado y de esa lucha interior que ha llevado durante mucho tiempo, que al final le ha construido una red de autoengaño enorme que le lleva a tener esa creencia de vez en cuando de, bueno, por un poquito no pasa nada, hombre, hoy ya que llevo un tiempo bien, ya por hoy, que hoy es la boda de mi primo, pues hoy no pasa nada porque me fume un cigarrito, porque me tome una copa o porque me meta una raya. Por un día no pasa nada. O es que hoy estoy tan estresado que, bueno, me voy a relajar con esto, pero ya está, mañana lo dejo. O sea, todo eso, que son los pensamientos que yo dentro del programa llamo los permisos, todos esos pensamientos están, son, digamos, la espuma de un mar de fondo que hay en la mente de la persona adicta que le lleva a no ser realmente consciente de su problema. Su problema es muy sencillo. Yo a veces le digo a mis pacientes que lo más difícil, lo más complicado de entender la adicción es darse cuenta de lo simple que es. Es tan simple como que si tú te pones las gafas ves bien. Y si no bebes, pues estás bien. A ver, no, estar bien no significa que tu vida sea perfecta, que ya no tengas problemas con tu jefe o que el vecino haya dejado de hacer el ruido que te molesta por la noche. No, eres un ser humano normal, Para, sin esa dependencia que te está generando dolor y sufrimiento durante toda tu vida. Perdona, Luis. entiendo. Bueno, yo iba a hacer una pregunta. Tu programa algo tiene que tener para ser tan eficaz, eficiente. Y estábamos hablando un poco antes de ir en directo, y yo te hice la pregunta precisamente sobre tu programa se podría implementar en línea, que ahora todo está en línea, todo es todo más fácil, más, Sí, más barato, más práctico sí. y tal. ¿Qué tiene tu programa que un programa en línea, una terapia en línea o algo en línea no tiene? ¿Qué es lo que tiene tu programa? A ver, una terapia en línea es algo que requiere mucha dedicación por parte del que está al otro lado de la línea y hay algo que no se puede comparar con lo que es un retiro terapéutico, que es lo que es este programa. Es decir, este programa es, después de un poco de terapia que sí que se hace en línea, de preparación, de conocimiento, digamos, de calentar motores con la persona, que básicamente es aumentar su motivación para dar el siguiente paso. Una vez que ya la persona está convencida de que quiere dejar el consumo, que quiere superar su adicción y que confía en que este método le va a ayudar, una vez que hemos conseguido esa preparación y la persona está, por decirlo así, con ilusión y con ganas de participar en el programa, lo que hacemos es reunir un grupito pequeño, entre 4 y 8 pacientes, y nos vamos a un hotel. Nos vamos a un hotel, por supuesto un hotel confortable, suele ser un hotel de 4 o 5 estrellas. Yo vivo cerca de Marbella, en el sur de España, un sitio fantástico donde hay unos hoteles maravillosos y donde buscamos un sitio donde la gente se sienta muy a gusto, desde el punto de vista externo, material, buena comida, buena habitación, buenas vistas, un hotel con una piscina, con un gimnasio, con una sala de reuniones confortable para nuestras sesiones de terapia, etcétera. Eso es un poco el contexto.
¿Por qué nos vamos allí? Primero porque hay que romper la rutina que uno tiene asociada con el consumo. Si uno tiene asociado el consumo, pues o con la rutina del trabajo, de la familia o del barrio o de los amigos o de lo que decías tú, Luis, del compañero de trabajo, los clientes, no sé qué. Bueno, el ambiente, el entorno, uno lo tiene muy asociado con su consumo y por lo tanto retirarse de ahí es muy importante. wow. Y ¿Durante cuánto tiempo es este retiro? El retiro son 10 días. El retiro son 10 días. ¿Y por qué 10 días? Bueno, pues yo ahora mismo no sabría dar una razón. Porque funciona. Una razón muy objetiva, ¿no? Pero lo que es cierto es que los 10 días es el tiempo necesario para transmitir todo el contenido terapéutico que tenemos estructurado para ese programa. Y el contenido está organizado de una forma que va produciendo internamente, se van desmoronando las armaduras de las trampas de la mente adicta, ¿no? Los permisos. La mente adicta está llena de trampas, ¿sí? Los permisos. Los prejuicios, las creencias, sí, las memes y los permisos para, sí, porque para aquí romper nuestro propio autocontrol, ¿verdad? Claro, pero es que todo eso, como se ha generado durante muchos años, está muy lleno de trampas y muy lleno de recovecos mentales. Y entonces hace falta mucha humildad y mucha honestidad con uno mismo para irse reconociendo en las trampas mentales de la adicción e irse vacunando contra ellas. Por eso me hacen falta 10 días. No me hacen falta 20. Por cierto, que no se nos olvide, tú has escrito un libro. Sí, señor. Os lo puedo enseñar. Pues claro. vamos a aprovechar, vamos a ver la... Os lo puedo enseñar a ver si lo pongo que se vea bien. Sí. Ponte delante de ti porque tienes un... Sí, es que si no se confunde con el fondo. Ahí, aquí está. Sí. Ahora. Aquí está. Bueno, este librito, que lo tengo en mi página web. Y en ese libro describes en detalle el proceso terapéutico de este programa. El libro es el relato real de un grupo de este programa que yo hice, no me acuerdo ya en qué año, hace un montón de años, y cuento la historia de 5 pacientes que participaron en ese programa, día a día lo que íbamos haciendo y también va, digamos, todo el contenido terapéutico que les di en ese momento, que básicamente es el mismo que les sigo dando actualmente. Hay algunos cambios en material audiovisual que voy incorporando porque uso mucho material audiovisual, películas y documentales que me ayudan mucho a eso, a desarmar los prejuicios y las ideas erróneas de los pacientes cuando los ven en el contexto. Por ejemplo, mira, esto que me preguntaba, ¿se puede hacer online? Pues mira, yo le podía decir a uno, pues ahora te vas a ver esta película que le pongo yo allí por la noche. Pero no es lo mismo ver la película en tu casa que verla en el contexto en el que lo estamos haciendo allí, porque es la atmósfera que se crea de 24 horas estar centrado en este tema. Si tú estás en tu casa, pues se estropea una luz de la cocina y vas a arreglarla, te llama el vecino, te llama tu primo que necesita el coche para mañana, que no sé qué. En fin, hay 1000 interrupciones y 1000 distracciones que te sacan de la concentración. Y entonces es más difícil desarrollar. Además, el efecto del grupo, ¿no? También imagino que lo que resuena de unos en otros también. Claro, exactamente. El efecto del grupo también ayuda y un grupo concentrado pues da un resultado terapéutico excelente. Entonces, dime. Sigue, perdona. No, iba a decir que básicamente ese es el tema. Entonces, ¿por qué 10 días? Bueno, pues porque al principio, fíjate, al principio empezamos haciéndolo en 12 días. Pero luego descubrimos que nos sobraban 2. No sé muy bien por qué, pero era un poco algo que se palpaba en el ambiente, ¿no? Y ahora mismo yo tengo la sensación todavía de que me podría sobrar 1, pero no lo voy a quitar. No lo voy a quitar, porque aunque sobre 1, no es que sobre, sino que, bueno, el último día, pues mira, siempre sirve para ruegos y preguntas y aclarar cosas y atender puntos que pueden quedar sueltos, pero que prácticamente los 9 primeros días son suficientes para dar el cambio. Mira, yo lo que veo aquí, y creo que Mónica estarás de acuerdo conmigo, hay varios aspectos dentro de tu programa que le dan esa valía. Uno es, por supuesto, tú eres psicólogo, con lo cual todos los temas que cualquier psicólogo con buena preparación conoce, pues, y de hecho
no se me ha ocurrido preguntar qué teoría psicológica podría encajar con esto, que hay muchas, pero veo que, aparte de tu experiencia como psicólogo, hay un tema de sacar a una persona del ambiente donde está cómoda, ¿eh? Porque muchas veces estamos en un ambiente tóxico y estamos cómodos, tenemos nuestros sesgos de cómo administrar esa toxicidad, pero precisamente es lo que nos está enfermando, y tenemos comportamientos como es la adicción, la medicación, ¿sabes? Nos automedicamos. O sea que intentamos luchar contra el problema, pero como estamos en nuestra zona de confort, que resulta que es una zona de desconfort, pues no hacemos los cambios. O sea, tienes la base psicológica con sacar al individuo de su zona de confort, porque ahí lo tienes 10 días fuera de casa, fuera de los amiguetes, fuera de tal, lo sacas de su ambiente totalmente, y después tienes una especie de presentación bien concebida, día a día, donde va rompiendo los esquemas de esas costumbres que uno tiene dentro de su zona de confort. O sea que veo que es un tema muy interesante. Y hay una cosita, perdón, hay una cosita más que me gustaría destacar de lo que es el contexto, el planteamiento filosófico del programa Victoria. Y es que nosotros partimos de confiar en el paciente. Es decir, muy importante, sí. En lugar de tratarlo como en algunos sitios que parece que los tratan como presuntos delincuentes. Enfermos mentales. Sí, ¿no? Que cuando llega uno al centro, pues muchas veces le registran el equipaje a ver si lleva bebidas de contrabando, le quitan el teléfono, le quitan el dinero, le prohíben de todo. Yo he visto en ocasiones, centros cerrados donde la gente está absolutamente encerrada, no puede salir para nada, y les dan Antabús, que es una medicación que si bebes alcohol te produce un efecto muy negativo, y que a veces se utiliza para ayudar a personas a no beber. Yo soy bastante crítico con esa medicación, pero bueno, no me quiero alargar con eso, pero quiero decir que qué absurdo me parece de una persona que está encerrada en un centro donde no hay bebidas alcohólicas y donde su vida está completamente supervisada por terapeutas y monitores que le acompañan las 24 horas del día, y a esa persona le dan una medicación que si bebe le va a producir un efecto tóxico, y entonces es como que los propios terapeutas no confían en el paciente. Ya piensan que el paciente se la va a pegar y se va a buscar la forma de beber alcohol a escondidas, y buscan de esa manera la forma de detectarlo, ¿no? Entonces, a mí esa falta de confianza en el paciente me parece antiterapéutica, porque precisamente, vuelvo a lo primero, la persona adicta ha perdido parte de su libertad. Tú no puedes recuperar la libertad si no te permiten ejercerla. Entonces yo por eso me los llevo a un hotel, donde en ese hotel hay gente que bebe alcohol y donde hay bebidas alcohólicas en el hotel. Por supuesto, nosotros en nuestro grupo no bebemos alcohol, bebemos agua en las comidas y por supuesto no bebemos alcohol, pero yo no tengo un guardia civil ni un policía de fronteras detrás de cada paciente. Y es más, yo el primer día se lo digo: si tú has venido aquí buscando la forma de cómo vas a hacer trampa para beber, pues mira, coge la puerta y vete, porque hay muchos bares fuera. Y yo, exactamente, sí. Nosotros estamos aquí para vigilarte a ti, ni tú estás aquí para engañarnos, porque te vas a engañar a ti mismo. Entonces, desde el momento en que nosotros no ponemos restricciones de ese tipo, la única, no restricción, sino la única norma que hay en el programa es decir: oye, si has venido a hacer el programa, has venido a hacer el programa. O sea, no puedes decir: no, a esta sesión no voy, a esto no me apetece, me voy a la piscina. No, hay que participar en el programa, y vamos, nunca tengo problemas con eso. La gente lo asume desde el primer minuto, pero lo asume desde el primer minuto porque lo planteamos así desde el primer minuto. Es el efecto Pigmalión. Claro. El efecto Pigmalión. Si tú los tratas con confianza, encima les estás levantando el ánimo, porque mira, este programa te va a funcionar bien, tal, hazme caso. Y al revés, los vas a tratar mal después, decir: aquí no se te ocurra esto, lo otro y tal, pues entonces ya ha roto la confianza. Pero es lo que pasa, Luis, lamentablemente. Son 4 elementos muy importantes, por lo que veo. Claro, pero Luis, lo que pasa lamentablemente en la mayoría de los sitios es eso: la persona entra en un contexto totalmente restrictivo, lleno de prohibiciones,
y lleno de miedos. Sí. O sea, los pacientes a veces salen de programas, pues es que a mí me han Pero, llegado a veces, salen llenos de miedo, salen después de meses de estar en terapias muy intensivas, muy largas, muy exigentes de tiempo y de dedicación, y salen llenos de miedo a la recaída. Y digo yo, pues ¿qué clase de terapia ha hecho una persona que sale con miedo a la recaída? Mis pacientes no salen con miedo a la recaída, salen con prudencia, con herramientas, con ideas claras de qué tienen que hacer y qué tienen que no hacer y dónde tienen que tener cuidado y qué cosas tienen que... Pero salen con herramientas concretas para gestionar su ansiedad, para gestionar las amistades, para gestionar las situaciones de riesgo, para decidir si voy o no voy a una boda, pero no con prohibiciones como en algunos sitios se les dan unas prohibiciones extremas de no puedes entrar en un bar ni a tomarte un café. Sí. Hombre, es que eso, no sé, a lo mejor hay gente que lo necesita, pero yo no creo que la mayoría de la gente necesite eso, ni mucho menos. Bueno, se nos han ido 45 minutos de este precioso programa donde ya tenemos dos, programa Victoria y programa de Ataraxia, Misión Ataraxia. Ha habido unos cuantos comentarios, Mónica, y necesito tus ojos jóvenes, porque claro, yo, aún con gafas, tengo un problema para ver los comentarios. ¿Qué nos dicen nuestros seguidores? Sin problema. Bueno, tenemos por aquí, como comentabas, está Valentín, que nos saluda, que no podía entrar y luego sí. Miguel Ángel, que nos manda saludos también. A ver. A intentar, a ver, sí. Valentín dice, los estados depresivos están motivados por alguna otra causa y la persona acude al alcohol buscando un alivio emocional. Esto puede convertirse en un círculo vicioso que le lleva al desarrollo tanto de la depresión como de la adicción al alcohol. Bueno, esto ya lo comentaste antes, Bernardo, ¿no? Que no siempre hay problemas emocionales. Estoy totalmente de acuerdo, pero déjame matizar algo porque es un tema muy importante. Hay mucha gente que llega a mí y a los centros de tratamiento con problemas de alcohol que viene con una depresión diagnosticada porque previamente han ido a un psiquiatra, etcétera. Vienen con medicación antidepresiva. Vamos a ver, la depresión y el alcohol se retroalimentan. Además, el alcohol interfiere con los medicamentos antidepresivos, con lo cual, suponiendo que se los tome como Dios manda o como el médico ha prescrito, cosa que ya es dudosa cuando uno está con este problema, suponiendo que se los tomara regularmente, etcétera, etcétera, el alcohol reduce el efecto farmacológico de los antidepresivos. Y luego hay un momento en que no se sabe qué es antes, si el huevo o la gallina. O sea, no se puede saber si la depresión es la causa del alcoholismo o el alcoholismo es la causa de la depresión, a menos que haya una historia clínica muy clara de que esta persona lleva 2 años deprimido y no bebía ni una gota y a los 2 años empezó a beber y entonces, bueno, a lo mejor en ese caso se puede hacer una conclusión, pero la mayoría de las veces eso está tan entremezclado que no se puede saber. Pero lo que sí yo tengo plena convicción, porque lo he visto muchas veces, es que cuando una persona deja de beber, su estado de ánimo mejora significativamente y la mayoría de las veces esa depresión desaparece o se suaviza tanto que o no requiere de medicación o va mejorando según se le quita el mono. Exactamente, no exactamente el mono, sino a la vez que lleva tiempo sin beber, pues la persona va recuperando autoestima y va recuperando. Entonces, como las depresiones tampoco son todas iguales, y hay depresiones que son más de tipo biológico y otras que son más de tipo psicológico, por simplificar la división, pues lo que yo tengo claro es que cuando hay depresión y hay alcohol, lo primero que hay que hacer es quitar el alcohol. Y si la persona no es capaz de dejar el alcohol por sí misma porque está muy atrapada y precisamente porque la depresión le induce a seguir bebiendo, pues entonces tiene que hacer un programa como el programa Victoria para aprender a salir de ese laberinto y como consecuencia o beneficio secundario inmediato va a ser que su depresión va, si no a desaparecer al 100%, a mejorar muchísimo y luego pues ya continuará con su psiquiatra el tratamiento que necesite o con otro psicólogo o conmigo, como sea, para profundizar en la terapia psicológica de la depresión. Pero si no quitas el alcohol, esa depresión no va a mejorar nunca. Espero que nuestro colega psiquiatra esté de acuerdo con más preguntas, Mónica. A ver, ¿qué más tenemos por ahí? Vale, tenemos también Miguel Ángel. A ver si puedo mostrarlo. Sí.
Dice, estoy de acuerdo con Bernardo y puedo mencionar 2 variantes en una misma persona muy cercana a mí. En una familia de 5 hermanos, todos ellos tratados de la misma manera, con afecto y sin traumas. Yo desde muy joven comencé a beber y a fumar porque, claro, es muy divertido y hay que ponerse a la misma altura de los demás haciéndolo. Ese rollo cultural que existe en toda España y sobre todo en los pueblos pequeños. El abuso continuado de alcohol es igual a la adicción de la que ya no se escapa. La otra, no puedo seguir viendo. Bueno, esto hace eco del problema cultural de las memes. De que si estamos en un ambiente donde se bebe, pues se va a beber. Y entonces ya quedarás atrapado de una forma o de otra. Eso está clarísimo. Sí, a menos que te salgas del carril, ¿no? Que te salgas veo del un comentario muy interesante, perdona, te interrumpo ahí, de la doctora Cathy Luna Gómez Rocha. Gracias, Cathy, por estar con nosotros. Dice algo muy interesante. Dice, durante mucho tiempo se vendió la idea de que fumar y tomar era poseer poder. Muy interesante esa pregunta. A mí me parece que, de alguna forma, sobre todo cuando somos jóvenes, la idea de poder fumar y de poder beber es una especie de rito de pasaje, ¿no? Sí. Es decir que, pues ahora yo puedo fumar y puedo beber, sobre todo con permiso, con permiso de mi figura significativa, en el caso del padre o la madre, entonces ya soy un hombre hecho derecho o una mujer hecha y derecha. Es decir, que casi es un poco una especie de fuerza mitológica. Sí, sí. Ahora soy completo. ¿Por qué? Porque estoy fumando y bebiendo. Imagínate el problema que puede presentar este tipo de creencia. Muy interesante esta. Pero mira, esa reflexión, mira, yo solo lo manejo mucho en mis sesiones porque esa es la historia personal de la mayoría de mis pacientes, ¿no? Sobre todo los varones. La verdad es que no es lo mismo la presión o esa cuestión con los hombres que con las mujeres todavía. Aunque el tema está empeorando en el lado femenino de Seguro forma que sí. terrible. Pero bueno, yo esto lo trabajo con ellos mucho. Pero fíjate, yo quiero hacer aquí una reflexión importante. Y es que una cosa son los motivos que llevan a una persona a beber cuando es adolescente, cuando es joven, cuando se inicia en el consumo. Una cosa son los motivos que son principalmente sociales, normalmente, que llevan a uno a beber en ese momento. Y otra cosa son los motivos que llevan a uno a beber a una persona adicta. Cuando la persona ha desarrollado la adicción, es su propia adicción el motivo para beber. Pero cuando una persona empieza a beber y no es adicta, son motivos sociales, a veces son motivos emocionales, a veces es una mezcla de todo, porque lo de tomarse una copa para vencer la timidez a la hora de relacionarse con los amigos o con la gente del sexo opuesto, etcétera, eso es una cuestión entre social y emocional, ¿no? Que se mezcla. Pero que una cosa son los motivos, las razones que llevan a una persona a empezar el consumo de alcohol, a iniciarse en el consumo, y otra cosa muy diferente es por qué uno sigue bebiendo cuando ya tiene problemas y no consigue desconectarse. Y ahí, eso es lo que marca precisamente decir, esta persona tiene una enfermedad que se llama adicción y esta persona necesita ayuda. Y eso es muy diferente. Bueno, ahí sí que te interrumpo porque esto es una pregunta muy importante. Sí. Que la hace Valentín, muy buena pregunta. Bueno, ¿Y pues, cuál es el precio de un retiro? Se lo digo, el precio, esto es algo impagable, Valentín. Pero bueno, son 3 pesetas. Te voy a decir lo que yo cobro. Te voy a decir lo que yo cobro, no lo que vale mucho más. El precio del programa, no solo del retiro, sino el programa incluye un año de seguimiento y también unas sesiones previas de calentamiento, por decirlo así, de acogida y preparación. Y todo el paquete, incluyendo la estancia en un hotel de 5 estrellas, etcétera, etcétera, los 10 días, pensión completa y tal, son 9.500 euros, aproximadamente $10.000 para los que estén con esa moneda más en la cabeza. Sí. Y ese es el precio que tenemos en España debido a los costes de los hoteles y tal. Si esto lo hiciéramos, qué sé yo, en Colombia o en Argentina o en México, pues tal vez se podría reajustar. En cualquier caso, muchos de mis pacientes me dicen que al cabo de 2 meses, 3 meses, 4 meses han amortizado con creces la inversión que han hecho en invertir en su salud en el programa Victoria. Mónica, una pregunta para... Tú eres psicóloga también. ¿Hay algún estudio en España sobre
el costo medio de una terapia? ¿El costo medio de una terapia? Sí, ¿De ¿cuántas sesión? sesiones suele ser? ¿Cuánto por sesión? ¿Cuánto suele costar eso? Etcétera, etcétera. Por hacer una comparación, digamos, a nivel, una comparación pesetera, ¿no? De decir, bueno, espera un momentito. A ver, yo esto no es lo sé que si... costaría yo no- una buena terapia psicológica. Tanto. Quizás, Pero es que Mónica, estamos comparando peras y manzanas. Quiero Claro, decir, un tema de un retiro en esas 10 condiciones, días, 10 claro, no. días en un hotel, sí, un buen hotel, es una especie de vacación. sí, sí, sí. ¿Sabes lo que digo? O sea, Y que ahí hay un trabajo intensivo, que no estamos hablando de una hora es lo que digo, repartida. o sea, uno que me diga, no, es que son 9.500 euros, es un dineral. No, Bueno, no. pero a ver un momentito. No, no, Lo que no, tú- mira, te voy a decir cuál es la alternativa. Yo más o menos me lo sé, no al 100% porque los promedios son muy engañosos para todo. Pero mira, la alternativa que tiene una persona que tiene este problema son cuestiones gratuitas. Puede ir a Alcohólicos Anónimos o Alcohólicos Rehabilitados y no le cuesta un duro. Pero bueno, es otro tipo de planteamiento que no tiene nada que ver con esto. Es ir a reuniones prácticamente de por vida durante 2 o 3 días por semana o todos los días, etcétera. Y eso es gratuito, ¿vale? O se paga a la voluntad, pero en fin, es gratuito. Luego, centros de tratamiento de los que he mencionado en varias ocasiones, que han proliferado muchísimo en España en los últimos años y siguen proliferando, que normalmente tienen un promedio de 3-4 meses de ingreso, más luego muchas veces un centro de día o un piso tutelado, etcétera. Bueno, eso supera el precio del programa Victoria. Lo que es todo el paquete. A lo mejor un mes cuesta 3.000 euros en un centro, pero es que como un mes no va a estar nunca, siempre van a estar 3-4 meses y luego además añadir más cosas, pues al final el coste es mucho mayor. No solo en dinero, insisto, es que estar 4 meses o 6 meses o 8 meses fuera de juego profesionalmente, hay mucha gente que no se lo puede permitir, que eso directamente no se lo puede permitir porque tienen un negocio que atender o tienen una profesión o tienen una responsabilidad empresarial o ejecutiva o lo que sea. Bueno, mientras estabas hablando, a mí se me ha ocurrido que el alcoholismo es un problema enorme o el consumo de sustancias es un problema enorme. Entonces estaba apuntando las ideas que nos has tirado ahí y he puesto una fórmula matemática. La victoria es V de la victoria más quizás Alcohólicos Anónimos, que me parece un grupo, yo tengo bastantes amigos que están en Alcohólicos Anónimos, o Narcóticos Anónimos, Sí. GAT, el grupo de apoyo terapéutico, y yo estoy metido como voluntario en los grupos de apoyo terapéutico de la nueva psiquiatría, que está hecha por el doctor ya jubilado Javier Álvarez, y después el voluntariado, que ahí pondría yo la guinda de Misión Ataraxia, que es un programa. Esto es nuestro programa de voluntariado de Mónica y mío, donde nos esforzamos por estudiar problemas humanos y darles soluciones prácticas. Sí. Creo que la solución tuya es extremadamente práctica. Así que creo que, digamos que no solo, yo diría que el programa Victoria tiene un valor, aquí yo desde luego, lo que nos has descrito, me parece que tiene un valor enorme. Pues está bien pensado, está bien diseñado, tiene elementos de fuerza y además tiene elementos de preparación, de aislamiento para poder hacer una terapia profundamente que llega a la persona, que cambia los esquemas y después el seguimiento. Y ahí después añadiría, pues métete en un GAT, empieza a hacer voluntariado, habla de tu experiencia con el programa Victoria, que la gran mayoría de tus asistentes te lo dicen, que esto ha funcionado. Sí. He amortizado el costo de los 9.500 y que ellos mismos sean proponentes de este programa que tiene tan buen resultado. Se nos ha ido la hora. Suele pasar. Mónica, ya a mí Sí. siempre me gusta que Mónica le ponga
el bouquet final al programa. Esto me ha parecido un programa interesantísimo y te agradecemos muchísimo, Bernardo, haber estado con nosotros y habernos explicado tu programa, que creo que, y espero que esto le dé, pues eso, visibilidad y que traiga gente interesada, y que así puedas ir ayudando a más y más gente a salirse de esa adicción, esa pérdida de libertad. Es curioso, estaba leyendo un comentario rápido que dice Ricardo Villa. Ricardo, gracias por estar con nosotros. Otro de los acérrimos nuestros. Dice aquí, al final el alcohol es un falso apagafuegos. Es una buena descripción, problema. Que apaga unas horas y enciende llamadas durante mucho tiempo. Es decir, es cierto, el alcohol es como intentar apagar el fuego con gasolina. O sea que esto es un tema de gran importancia que nos afecta a todos socialmente, culturalmente, en algunas culturas más, otras menos. Mónica, ¿cuáles son tus palabras, sabias palabras, para cerrar este programa de hoy? Bueno, pues yo agradecerte muchísimo, Bernardo, que estés aquí, que nos hayas contado, ¿no?, el programa Victoria, y la verdad que lo que más me ha resonado es que que ojalá mi padre hubiera tenido la oportunidad de haber realizado el programa, ¿no? Porque eso, ¿no?, que al final no solo es la vida de la persona que sufre la adicción, sino todos los que están alrededor. Correcto. Y bueno, pues eso. Pues no se podría haber puesto un bouquet más hermoso y más maravilloso. Yo espero que todos los que hayan visto este programa lo compartan, y que vamos a ver cuánta visibilidad podemos dar al programa Victoria, a ver si mucha gente se puede aprovechar para que no digan qué pena que no me enteré antes. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme a este espacio y a vuestra disposición cuando lo queráis. Pues nunca digas nunca más, así que lo más probable es que antes o después tengamos otro segmento, y a ver, estos son los temas que tocamos en Misión Ataraxia. Conversaciones que nos aclaran el problema, que es un problema insidioso. El problema del alcohol es un problema insidioso. Hay mucha gente que no se da cuenta de la enormidad del problema a nivel social y cultural. ¿Cuánta gente sufre? Familias sufren este círculo vicioso de sufrimiento humano. Y esto ocurre con todas las cosas. Para Mónica y para mí es un placer el compartir estas joyas de conocimiento, estos programas exitosos, porque si seguimos así semana a semana, pues algo se va a pegar, algo se va a contagiar de nuestra ataraxia. Así que, de nuevo, gracias por estar con nosotros, Bernardo. Te deseamos mucho éxito por otras 4 décadas, por lo menos. Y usted que lo vea. Exactamente, a seguir adelante ayudando. Y Mónica y yo, pues os esperamos la semana que viene con el tema que todavía no lo hemos delineado, pero seguro que será interesante, como de costumbre. Hala, un fuerte abrazo. Un abrazo. Y a disfrutar Ataraxia sin consumo. Hasta pronto. Chao.